Simmel. En la obra de Dilthey, la metodología de las ciencias del espíritu ha encontrado determinaciones y esclarecimientos que experimentarán modificaciones o progresos sustanciales en la obra de Weber. Los demás historiadores o historicistas alemanes, que desarrollan a menudo su doctrina en polémica o en relación con la de Dilthey, manifiestan la tendencia a acentuar aspectos subordinados o parciales de la filosofía de Dilthey o a corregirlo recurriendo a motivos absolutistas y con un retorno parcial al hegelianismo. En la primera dirección, Simmel y Spengler desarrollan el relativismo de Dilthey hasta hacer de él una metafísica de la vida. En la segunda dirección, Troels y Meinecke tratan de conciliar el historicismo con el absolutismo de los valores y efectúan un retorno parcial al concepto romántico de la historia. Ya se ha visto que Windelband y Ricker han polemizado en esta misma dirección contra el relativismo de los valores, poniendo a los mismos valores en un plano en el cual no pueden ser arrastrados por las vicisitudes de la historia. Jorge Simmel, 1858-1918, es autor de numerosas obras filosóficas y sociológicas. El problema de la filosofía de la historia, de 1892, Introducción a la ciencia moral, 1892, Filosofía de la moneda, 1900, Sociología, 1910, Problemas fundamentales de la filosofía, 1910, Problemas de sociología, 1917, La intuición de la vida, 1918. También tiene otros trabajos históricos sobre Kant, 1903, sobre Schopenhauer y Nietzsche, 1916, y sobre la situación espiritual en la época de la Primera Guerra Mundial, La guerra y la decisión espiritual, 1917, El conflicto de la cultura moderna, 1918. Dado que la orientación de la filosofía de Simmel termina en el relativismo, esta filosofía ha comenzado por adquirir algunas exigencias de la escuela de Baden y, en primer lugar, la de reconocer al valor o deber ser un estatus independiente de las situaciones históricas. Así, en la introducción a la ciencia moral, Simmel afirma que el deber ser es una categoría del pensamiento, con el mismo título que el ser, aunque reconociendo que actúa y vive solamente en la conciencia empírica del hombre y en relación con el contenido psicológico de la misma. Y en los problemas fundamentales de la filosofía, junto al sujeto y al objeto, considerados en su relación funcional, Simmel reconoce un tercer reino de contenidos ideales independientemente de su realización en el sujeto o en el objeto, que es el reino de las ideas platónicas, y además un cuarto reino, que es el de las exigencias ideales y del deber ser. No obstante, todo ello no ha impedido a Simmel orientarse hacia una forma de relativismo radical fundado en una metafísica de la vida, y a tal orientación ha sido conducido por la exigencia de una fundación o fundamentación de las ciencias del espíritu y en especial de la historiografía y de la sociología. Por lo que se refiere al problema de la historia, Simmel lo plantea en términos análogos a como Kant planteó el problema de la naturaleza, o sea, se trata de determinar la posibilidad de la historia, lo mismo que Kant determinó la posibilidad de la naturaleza. Pero la solución dada por Simmel es completamente distinta de la de Kant. La posibilidad de la historia no reside en condiciones a priori, en formas intelectuales independientes de la experiencia. Las categorías o principios que ordenan el material historiográfico y lo constituyen en una imagen que no es la copia de los datos de que se vale, sino que son los mismos datos empíricos, o sea que pertenecen a la experiencia psicológica, de modo que la psicología es el a priori de la ciencia histórica. Como condiciones psicológicas, las categorías de la investigación histórica pueden cambiar y cambian ellas mismas con la historia, y así sucede que la realidad histórica puede ser interpretada según diversas categorías y dar lugar a diversas representaciones historiográficas. En consecuencia, no son leyes de la realidad histórica en sentido propio. El agrupamiento de los hechos bajo un determinado concepto no vale como una ley determinante que supusiera la acción de factores objetivos constantes. Desde este punto de vista, el problema del significado total de la historia no puede ni siquiera plantearse, y toda solución del mismo hay que trasladarla al dominio de la fe. Análogamente, la sociología no puede tener la pretensión de esclarecer la naturaleza y el significado de la sociedad como un todo. Simplemente tiene por objeto las formas de asociación en que se configuran las relaciones entre los individuos, y se distingue de las ciencias sociales particulares porque mientras en esta los fenómenos sociales se consideran en su contenido, en la sociología se consideran únicamente como modalidades de las relaciones entre los individuos.